El término aprendizaje se refiere al proceso mediante el cual las experiencias modifican nuestro sistema nervioso y por tanto nuestra conducta. Estas experiencias no se almacenan como si fueran notas guardadas en archivadores, más bien cambian el modo en que percibimos, actuamos, pensamos y planificamos. Entonces, la capacidad de aprender es desarrollar conductas que se adapten a un entorno que cambia constantemente. Por otro lado, la memoria es la capacidad de un organismo de adquirir, almacenar y recuperar información basada en experiencia. La memoria, resultado del aprendizaje, no es un proceso simple, sino que tiene por lo menos dos formas. La memoria implícita, que es una memoria inconsciente de destrezas perceptivas y motoras, y la memoria explícita, que es la memoria de personas, lugares y objetos. Gran parte de los progresos en el estudio celular del almacenamiento de la memoria procede del examen de formas elementales de aprendizaje, como lo son habituación, sensibilización y el condicionamiento clásico. Antes de continuar con condicionamiento clásico, recordemos qué es el aprendizaje estímulo-respuesta. Aprendizaje estímulo-respuesta. Consiste en la capacidad de aprender a ejecutar una conducta determinada cuando se presenta un estímulo determinado, de modo que involucra el establecimiento de conexiones entre los circuitos que participan en la recepción y los que participan en el movimiento. El aprendizaje estímulo-respuesta involucra dos categorías principales de aprendizaje, el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental. El condicionamiento clásico es una forma de aprendizaje en la que un estímulo sin importancia adquiere las propiedades de uno importante. Implica una asociación entre estímulos. Por ejemplo, si administramos un breve soplo de aire en el ojo de un conejo, automáticamente parpadearía. Dicha respuesta se llama respuesta incondicionada, ya que ocurre de modo incondicionado, sin ningún entrenamiento especial. El estímulo que lo produce se llama estímulo incondicionado. Sin embargo, si iniciamos un entrenamiento en donde presentemos una serie de tonos, cada uno de ellos seguidos por un soplo de aire, después de varios ensayos, el conejo empezará a cerrar el párpado al escuchar el tono. En este caso, se ha producido un condicionamiento clásico. ¿Qué tipo de cambios se dan en el encéfalo cuando tiene lugar un acondicionamiento clásico? En este ejemplo, se presenta un circuito neural simplificado que podría explicar este tipo de aprendizaje. Supongamos entonces que el estímulo incondicionado, es decir, el soplo, es detectado por una sola neurona del sistema somatosensorial y que el estímulo condicionado, es decir, el tono de 1000 Hz, es detectado por una sola neurona del sistema auditivo. Ahora veamos cómo funciona el circuito. Si presentamos un tono de 1000 Hz, vemos que el animal no muestra ninguna reacción debido a que la sinapsis que conecta la neurona sensible al tono con la neurona del sistema motor es débil. Sin embargo, si presentamos un soplo de aire en un ojo, este parpadea. Esta reacción ocurre porque la naturaleza ha dotado al animal de una sinapsis fuerte entre la neurona somatosensorial y la motoneurona que ocasiona el parpadeo. Para establecer un condicionamiento clásico, primero presentamos el tono de 1000 Hz y luego, casi inmediatamente después, un soplo de aire. Después de repetir varias veces este emparejamiento de estímulos, vemos que se puede prescindir del soplo de aire. El tono de 1000 Hz produce por sí mismo el parpadeo. Donald Hebb propuso un teorema que podría explicar cómo la experiencia cambia las neuronas de un modo que ocasionaría cambios en la conducta. El principio de Hebb defiende que si una sinapsis se activa repetidamente al mismo tiempo que la neurona postsináptica emite potenciales de acción, tendrá lugar una serie de cambios en la estructura o en la neuroquímica de la sinapsis que la reforzarán.
En nuestro ejemplo anterior, después de varios emparejamientos de los dos estímulos y tras varios aumentos de la fuerza sináptica, la sinapsis llega a ser lo suficientemente fuerte como para hacer por sí misma que la motoneurona se active. Entonces, se ha dado el aprendizaje. Cuando Donald Hebb formuló su hipótesis, no pudo comprobar si era cierta o falsa. En la actualidad, por fin, las técnicas de laboratorio han progresado lo suficiente para poder determinar la fuerza de sinapsis individuales, y los investigadores están estudiando las bases fisiológicas del aprendizaje. El condicionamiento instrumental, también llamado operante, a diferencia del condicionamiento clásico, implica conductas que se han aprendido. Supone una asociación entre una respuesta y un estímulo. En este, el organismo modifica su conducta en función de las consecuencias que acarrea. Veamos, por ejemplo, el ejemplo de una rata hambrienta que es puesta por primera vez en una caja de Skinner. Al principio, no es muy probable que apriete la palanca instalada en uno de sus paneles. Sin embargo, si la aprieta y recibe algo de comida inmediatamente después, aumenta la probabilidad de que vuelva a apretar la palanca. Entonces, el proceso del refuerzo refuerza una conexión entre los circuitos neuronales implicados en la percepción, en este caso, ver la palanca, y los implicados en el movimiento, apretar la palanca. Simplificando, se puede considerar al aprendizaje estímulo-respuesta como el establecimiento de conexiones entre sistemas sensoriales y sistemas motores. En los últimos años, se han hecho investigaciones para estudiar las implicaciones de la plasticidad sináptica en el aprendizaje, recordando que el principio de Hebb postula que si una sinapsis está activa aproximadamente al mismo tiempo que lo está la neurona posináptica, dichas sinapsis se fortalecerán. Se descubrió que la estimulación eléctrica de alta intensidad de los axones que conducen información desde la corteza entorrinal hasta la circunvolución dentada ocasionaba un aumento a largo plazo en la magnitud de los potenciales excitatorios postsinápticos en las neuronas postsinápticas. Este incremento recibe el nombre de potenciación a largo plazo. La región hipocampal es una región especializada de la corteza límbica, localizada en el lóbulo temporal. La formación hipocampal incluye el complejo subicular, el hipocampo propiamente dicho y la circunvolución dentada. Si la respuesta es mayor que antes de la administración de estimulación de alta frecuencia, se ha producido potenciación de largo plazo. Muchos experimentos realizados han demostrado que la potenciación a largo plazo en secciones hipocampales puede seguir el principio de Hebb. La estimulación de baja frecuencia de las aferencias sinápticas a una célula pueden disminuir en lugar de aumentar la fuerza de su sinapsis. Este hecho, que se denomina depresión a largo plazo, también tiene una función en el aprendizaje. Después de todo, aunque hay una elevada cantidad de sinapsis en el encéfalo, esta es limitada, pero los animales pueden seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Por ello parece probable que cuando una sinapsis se ha reforzado permanezca así para siempre. La potenciación a largo plazo conlleva un aumento de la cantidad de receptores AMPA en la membrana posináptica de las espinas dendríticas. Parece ser que la depresión a largo plazo implica el mecanismo opuesto, una disminución de receptores AMPA. Entonces, al menos en algunas sinapsis, el principio de Hebb parece operar en ambas direcciones. Las aferencias que se relacionan con aferencias fuertes se refuerzan, mientras que las aferencias que no se relacionan con aferencias fuertes se debilitan.